Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a Voces de la Ciudad, este podcast increíble que tanto nos gusta, a esta segunda temporada que ya estamos ready, presto para otra temporada llena de un montón de cosas que nos atañan y que nos juntan acá. Pero antes que nada, darle la bienvenida a Luciano, mi compañero Pacha, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Acá disfrutando de la vida, como siempre, disfrutando de estas hermosas mañanas ya primaverales, en comparación a las anteriores que eran prácticamente mañanas invernales. Acá disfrutando de la vida. Vos Leo, ¿qué onda? ¿Cómo está por allá? ¿Cómo está el clima en aquellos lares? Acá estamos la verdad que bastante bien, bastante lindo. Ha estado pasando algo raro este último tiempo acá en San Juan. Y es que del calor fuerte de primavera que suele estar acá, bien todo lo que es el mes de agosto, septiembre, siempre viene con muchos vientos sonda, vientos norte, calurosos, sucios. Además de que este año hubo demasiados. En estos días vino de la nada un frente frío, lluvia. Nunca había llovido acá en San Juan como llovió en estos días. Así que ahora ha vuelto a salir el sol y se ha levantado toda la humedad, todo así bien fuerte. Pero bueno, estamos la verdad que bastante hermoso, bastante lindo ahora en un clima muy primaveral, como vos decís, porque ahora ya estamos trabajando para esta nueva temporada. Y que esta nueva temporada, como podrán ver, han cambiado las cosas. Hemos cambiado los posts, hemos cambiado la interfaz de Voces de la Ciudad, porque esta segunda temporada se viene con todo. Se viene con un montón de noticias, de episodios, de variedad. Y decime, Pacha, ¿qué vamos a tratar en esta segunda temporada? Porque la primera temporada la estuvimos tratando de un poco los leyendas urbanas, monstruos típicos, etcétera. Y esta segunda temporada, ¿qué vamos a tratar? Curiosamente, lo hemos visto en varias ocasiones a lo largo del podcast anterior, de la temporada anterior, que esta vez vamos a hablar sobre algo que es mucho más cercano a nosotros, pero no quita lo atemorizante, porque directamente siempre estuvimos hablando sobre la mente humana en relación a los monstruos que puede crear la mente, pero también hablamos de las personas. Así que justamente estábamos hablando de que vamos a comenzar a hablar sobre los criminales, las mentes más retorcidas que hemos encontrado nosotros para poder hablarlos y comunicarlos sobre ellos. Exactamente. En este caso vamos a hablar sobre asesinos, asesinos seriales, directamente personas que directamente han sembrado miedo e incertidumbre en las personas de sus comunidades. Así tal cual como dice Pacha, a ver, en esta segunda temporada vamos a tratar otro tipo de monstruos. Nosotros en la primera temporada hemos tratado los monstruos más ficticios, llamémosle las leyendas urbanas y todo, pero esta vez nos vamos a ir lamentablemente a los monstruos más típicos y que estamos rodeados. Porque vamos a ser sinceros, hay personas maravillosas en este mundo que son increíbles, que hacen muchísimo bien, que son la verdad personas ejemplares a seguir, y hay otras que se van al otro extremo lamentablemente. Y hoy vamos a hablar de ellos en esta temporada, pero más que nada con una finalidad simplemente de un análisis, de un darlo a conocer. No pretendemos acá resolver ningún crimen ni nada por el estilo, sino que simplemente vamos a trabajar desde ese ángulo, viéndolo, compartiéndolo, lo mismo que estábamos haciendo con las leyendas urbanas. Bien, entonces bueno, hoy como el primer episodio en esta semana de Halloween, que es donde vamos a empezar, traemos nada más y nada menos que a un personaje que se hizo muy famoso por estar en una adaptación que se hizo muy popular de Netflix, donde tomó un gran renombre. También tiene un apodo muy característico, una apariencia muy característica, ya que es muy importante sus lentes, por ejemplo. Son muy importantes ciertos rasgos que este ser, esta persona tenía, ¿sí? Digo tenía porque, bueno, ya falleció, pero podemos hablar de este. Y estamos hablando nada más ni nada menos en este primer episodio, Pacha, que de quién.
de Jeffrey Dahmer, el Eso. caníbal de Milwaukee. Este primer episodio lo vamos a traer a Jeffrey Dahmer, un, un personaje que, ay Dios mío, tenemos mucho de qué hablar de este personaje, Qué porque personaje. porque ha dado mucho, mucho para hablar. Ha sido un caso muy mediático, un caso que da para analizar varias cosas, no simplemente el factor psicológico de él o su actuar criminal, sino que muchas cosas. Por ahí también el trabajo policial, el trabajo de la justicia, también se puede hablar de este tema, porque han tenido influencias bastante importantes y tenemos que destacar también que gran parte de todo el actuar y todos los sucesos criminales de Jeffrey se deben a un montón de factores que se fueron acumulando uno tras otro. Entonces, para empezar, ¿qué te parece si nos remontamos un poco a la infancia o a los inicios de Jeffrey Dahmer? Tenemos que tener en cuenta que Jeffrey Dahmer, para que quien no lo sepa, es un personaje, un ser humano, una persona que desde muy chico tuvo una vida, digámosle que un poquito complicada, ya vamos a entrar en detalle, y es una persona que llegó a hacer atrocidades. Vamos a ser sinceros, llegó a hacer muchas atrocidades, llegó a hacer cosas que incluso cuestan de creer. Yo por ahí cuando leía toda la historia de Jeffrey y todo, yo decía, che, cómo me cuesta creer por ahí muchas veces todo esto que está pasando o todo esto que hizo este personaje. Entonces vamos a intentar llevarlo un poco a la realidad. Así que bueno, Pacha, ¿qué te parece si empezamos un poco con los meros inicios de Jeffrey Dahmer? Como no, Jeffrey Dahmer fue bueno, una persona que fue nacido en los años 60 en Milwaukee, sería en Wisconsin, Estados Unidos. Tenían sus padres, que eran Lionel Dahmer, bueno, y Joyce, su mujer. Ambos eran, el hombre era químico, y la mujer era estenógrafa, si no me equivoco. Dice que su familia, o sea, tuvieron así, se criaron, pero a los 7 años se mudaron a Bath, que está en Ohio, cuando Jeffrey tenía unos 7 años. Se dice de que Jeffrey tuvo unas actitudes tempranas a los 10 años, cuando tuvo un problema y lo tuvieron que operar. Según se dice que el padre, según eso, después de esa operación, Jeffrey como que comenzó a torcerse un poco, pero se dice que no hay evidencia científica de que haya sido por esa misma operación. Jeffrey después, a los 10 años, se dice, en la escuela, era un chico bastante tímido, eh, pero como era reservado, pero no causaba casi muchos problemas. No dice que no se registraron casos así de abusos hacia él o daños físicos en su hogar, pero también comenzó a beber alcohol en la secundaria, y asistía a clases en un estado bastante intoxicado, se podría decir, pero eso no arruinó, no afectó su desempeño escolar y tampoco su vida social, aunque no tenía mucho por la timidez que tenía, pero era bastante carismático con las personas. Bien, Vamos a decirlo, una relación familiar bastante compleja con su familia. sí, acá Tenés que decir. sí, sí, sí. Acá, antes de continuar un poco con la historia, vamos a aclarar ciertos puntos de esta historia que acaba de comentar un poco Pacha. Es Mm, muy importante destacar primero su mera infancia. Tengamos en cuenta que los padres, sobre todo el padre va a ser muy importante en la historia de Jeffrey Dahmer. mm. Es un padre que se dedicó mucho a la parte química, creo, a la bioquímica sobre todo. Entonces es muy importante saber que el padre va a ser una de las personas que en cierto momento de la vida lo va a acompañar incluso cuando él ya estaba detenido. Hay un video muy impactante que es una entrevista que le hacen
a Jeffrey Dahmer cuando él ya está detenido, Mm. donde el padre está al lado, o sea, está el padre en la entrevista, y es impresionante ver un poco cómo es ese feeling entre el padre y entre él, o sea, esa relación que si bien se sabe que está como un poco torcida, un poco quebrantada, sigue estando el padre ahí como apoyándolo o estando cerca. Em, También acá hay algo importante a destacar de Jeffrey, que si bien era una persona tímida y todo, era una persona también muy curiosa en ciertos aspectos. Una de las características principales de Jeffrey Dahmer que va a marcar su vida, ¿sí? Va a ser un poco su despertar sexual. Y vamos a hablar de eso precisamente también, porque justo cuando él empieza a quebrantarse en el sentido de empieza a transformar su mentalidad, empieza a despertar este cierto monstruo, llamémoslo así, eh, se concatena con su despertar sexual. Al punto de que una de las primeras interacciones que él tiene con, eh, con la parte más visceral, digamos, o con la parte más mórbida, ¿sí? Se dice que fue... eh, o sea, hay varios inicios, pero hay varias versiones del inicio, pero uno se dice, por ejemplo, que fue cuando escuchó al padre trabajar cierto cuerpo de un animal, bien, en la parte bioquímica, entonces ese sonido como de las vísceras, ese sonido así, era como que lo levantaba, lo excitaba un poco, o sea, era como medio morboso. Em, y otra versión dice que por ahí en Estados Unidos esa típica disección de la rana, ¿te ubicás eso? Cuando abren la rana, ¿viste? Eso típico en las películas o series. Dicen que por ahí también Sí, sí, sí. cuando él estaba haciendo eso, también como que se le levantó otro tipo de pensamiento. Entonces acá podemos ver, ya analizándolo un poquito, podemos ver una persona muy solitaria, empecemos por ahí, una persona muy solitaria, Ujú. cuyos padres trabajaban constantemente, no tenía hermanos, por su timidez no tenía amigos, las únicas personas con las que se relacionaba era él mismo y cada tanto por ahí con los padres. También hay otra información, otro dato, que dice que la madre también sufría una enfermedad, no me acuerdo ahora en este momento cuál, pero que también requería mucha atención. Entonces al punto de que el, Depresión, sufre de depresión. depresión era, ahí está, que necesitaba mucha atención. Entonces, qué es lo que va con esto? Que también es un niño que no tuvo ese acompañamiento o ese amor paternal o de la madre, porque el padre se dedicaba al trabajo y la madre lamentablemente estaba sufriendo esto. Entonces, es un niño que prácticamente fue criándose medio solo. Entonces, ya podemos ir deduciendo un poco que su vida fue un poco... ¿cómo se llama? Autodidacta, digamos. Fue él solo, con la vida, empezando a trabajar. Después empieza otra consecuencia que a raíz de todo esto lo nombró ahí Pacha, que es el tema del alcohol. Bien, Jeffrey Dahmer va a pasar mucho tiempo de su vida acompañado del alcohol, al punto que le va a traer demasiados problemas en todo lo que él quiera intentar. En un momento va a intentar la carrera militar. Y también lo van a echar de ahí por el tema del alcohol, porque buscaba problemas, porque se exponía a él y a su pelotón a que los pusieran en problemas, entonces lo terminan echando. También en su casa, el propio padre, que mucho tiempo lo mantuvo, con el tema del alcohol y todo, le va a traer problemas también. Entonces vamos a ver que el alcohol dentro de todo va a acompañarlo también a un punto excesivo. Pero bueno, eso como para empezar a concatenar un poco en la persona de Jeffrey Dahmer, ¿sí? Fuera de eso, era una persona que dentro de todo... eh, tenía sus rasgos físicos bastante atractivos, en el sentido de que era una persona atractiva, era una persona grande, rubia, ojos claros, o sea, dentro de todo tenía su atractivo físico, entonces eso también lo va a utilizar él para después cometer sus atrocidades. Y también convengamos otra cosa que también es importante destacar, ¿sí? Dentro de su personalidad, que sus preferencias sexuales, ¿sí? Eran homosexuales sobre todo. Si él tiene un despertar homosexual, entonces, o sea, a qué lo que voy con esta aclaración, a que en esa época de Estados Unidos era muy difícil
de poder expresarse libremente en un despertar homosexual. Hoy en día sabemos que es todo mucho más liberal, mucho más, entre comillas, sencillo comentar eso, pero en ese entonces no estaba bien visto, estaba todo muy juzgado, entonces también eso él lo va a usar a favor para las víctimas que en algún momento se le llegan a escapar, porque víctimas que en algún momento se le escapan no suelen ir a la policía porque la policía al decirle esto, que bueno, han tenido alguna relación homosexual y todo, no le terminan de creer o les dicen, bueno, son tema de ellos y qué sé yo, o sea, ahí vamos a hablar de una inoperancia policial muy importante. Entonces, bueno, eso también para destacar de Jeffrey Dahmer. Continuemos con la historia que tenés vos. Encima, en el contexto sociocultural y cronológico, en varios puntos, no solo de Estados Unidos, sino del resto del mundo, que la homosexualidad era penada, directamente era escarcelable y tenía varios resultados bastante feos. Por general, ¿qué pasa? Dándote un ejemplo, en Reino Unido era cárcel o castración química. Era dándote un ejemplo. No sé si alguna vez viste la película del Código Enigma, Sí, sí, sí lo he visto. la que, bueno, ahí tenés un ejemplo de una persona que directamente fue una persona homosexual y terminó teniendo castración química y bueno, se terminó suicidando. Bueno, Bueno, y eh, antes de mi- seguir, perdón, una cosita más, sí. me olvidé decir que también muchas de las víctimas de Jeffrey Dahmer también fueron Mm, personas afroamericanas, ¿bien? O que en Estados Unidos, bien, lamentablemente incluso al día de hoy en ciertas zonas sigue estando así, hay una diferencia racial importante. En ese entonces también era mucho peor, mucho peor, al punto de que los trataban, pero peor que la basura, ¿entendés? O sea, era impresionante cómo los seres humanos podíamos llegar a pensar así, ¿entendés? Em, pero, pero también eso es otra cosa a tener en cuenta. Más que nada yo hago estas aclaraciones para que también entendamos, porque a uno dice, bueno, pero anda a denunciar a la policía y listo. Sí, pero entendamos también que por ahí en ese aspecto cultural, ¿sí? No era tan fácil ir a la policía siendo una víctima afroamericana homosexual, por ejemplo. Entonces no era tan fácil ir a la policía y exponerlo cuando la policía te respondía como si vos fueses una basura o como si no fueses humano o no tuvieses leyes, porque así era. Entonces, lamentablemente, esto es importante y aclarar. sigue siendo, Por lastimosamente. eso, en algunas partes sigue siendo, lamentablemente. Entonces está bueno por ahí aclarar esto para que por ahí entendamos un poco el contexto de la época y eso. Perdón, quería hacer esa aclaración nada más. Sí, sí. Am, hay una cosa de que en relación comparándolo con otros asesinos seriales, eh, Jeffrey tuvo una infancia, entre comillas, muy normal, sacando de que tenía problemas con sus padres. Aparte de que Jeffrey tuvo aparte de una conducta, tenía ciertos hobbies de chico que se podrían considerar bastante, bastante raros, como ya he hablado Leo, sino uno más, así cráneos, huesos, como con el trabajo de su padre. ¿Qué pasó? Él desarrolló la manía de conservarlo, de tener algo como terrenal de las muertes. ¿Y qué pasó? Ahí desarrolló, su padre le enseñó cómo conservarlos, cómo Claro, mantenerlos así en condiciones. Y eso como que en cierta forma lo ayudó a su futuro delictivo. También es verdad que su padre estaba prácticamente ausente y además de que su madre estaba con una constante depresión y intentó suicidarse en varias ocasiones, directamente dejó una muy fea marca en el inconsciente de Jeffrey. No, no lo estoy defendiendo ni nada, pero directamente hay que entender el contexto en el que se encontró. Directamente fue una racha de muy malas decisiones, tanto en la vida, que directamente le llevaron a lo que es. Y de ahora vamos a saltarnos, ya directamente ya dimos un panorama general de lo que fue su infancia, y vamos ahora a la parte, sería como
su historial delictivo que ha tenido Jeffrey a lo largo de los años, que prácticamente se puede cronometrar como tiene su espacio sería de tiempo sería entre eh, 1988, pero Jeffrey fue atrapado en el 1991. O Claro, sea, directamente desde que terminó, son un plazo de unos 10 años más o menos, claro, y a los después 3 años lo atraparon. del 78 como el 88 por ahí. Bien, está bien. Sí, sí, estaba sacando la Y en el cuenta. 91 lo atraparon. Sí, sí, sí. Bien, acá es importante, perdón que te corte, eh, el primer asesinato. Es muy, muy, muy importante la primera víctima de Jeffrey. ¿Por qué? Porque él lo nombra en algunas entrevistas. Es muy curioso el perfil psicológico de Jeffrey. O sea, da para un podcast de 3 horas. O sea, porque es muy curioso el perfil psicológico. Pero la primera víctima, o sea, él tenía una fantasía dentro de este despertar sexual que él tiene ligado a las vísceras, ligado a toda esta parte morbosa, al interior del cuerpo humano. Él estudia mucho el interior del cuerpo humano, todo al punto de que quiere descubrir cómo es el cuerpo humano por dentro. Ya empieza a tener pensamientos muy, muy morbosos. Entonces, una de las fantasías que él tenía, ¿sí? Era ir manejando por la ruta, qué sé yo, y que los autoestopistas, las personas que hacen dedo, digamos, en la ruta, para llevarlo a tal lugar, tener alguna relación, ¿bien? O poseer a esa persona. Jeffrey Dahmer era muy, muy fanático del dominio. A él le gustaba mucho dominar. Bien, él quería tener el dominio al punto de que iba a utilizar a todas sus víctimas como, llamémoslo, muñecos, ¿sí? O sea, quiere llegar a tener el dominio tan fuerte sobre otro ser humano al punto de no dejarle voluntad o no dejarle decisión. Entonces, una de sus fantasías era cumplir ese dominio con un autoestopista. Era una fantasía que él tenía. Y lamentablemente llega el año 1978, para ser más específicos, mayo de 1978. Jeffrey va manejando y ve a un autoestopista llamado Steven Hicks, ¿bien? Que es una persona joven, atractiva, que le llama la atención. Y él dice en una entrevista que lamentablemente él dio la vuelta, porque él lo pasó y él decía, bueno, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Y él dice en una entrevista, lamentablemente di la vuelta. O sea, en el sentido de que como que él acepta que ahí tiene el problema, ¿sí? Que ahí es donde nace ese problema que él tiene. Entonces, es muy importante acá destacar eso, ¿sí? Entonces, él llega, levanta al autoestopista y ahí empieza su caer delictivo. Bueno, estábamos diciendo que tuvimos ahí un problema de internet, no hay problema. Estábamos diciendo que la primera víctima fue en 1978, en mayo, que fue Steven Hicks, un autoestopista que él levanta, ofreciéndole llevarlo. Bien, acá también se dice que, bueno, dentro de esto lo invita a tomar unas copas, lo invita a quedarse en un lugar para hacer tiempo, para pasar la noche, y ahí comete el primer asesinato. Vos tenés un poquito, Pacha, definido cómo es este primer asesinato, sin dar tanto detalle gráfico, obviamente, porque si no YouTube nos corta, pero para entender un poco cómo Jeffrey actuaba. Sí, tengo varios detalles, encima un poquito, hay unos que son bastante detallados, pero básicamente lo golpeó con una pesa de 5 kilos en la cabeza, prácticamente ya matándolo. Y bueno, después lo, lo troceó, vamos a decir. Eh, Hizo lo que realmente le hace, que es separar las cosas, y después lo terminó derritiendo en ácido. En forma resumida y bastante compacta, prácticamente eso fue lo que hizo.
Lo golpeó en la cabeza, lo descuartizó y después separó todo y después terminó derritiéndolo en ácido. Bien, en esto que dice Pacha también es algo importante destacar, que no solamente mató por el hecho de asesinar, sino por esto que decíamos anteriormente, que a él le gustaba mucho el dominio y estaba combinado su despertar sexual. Tengamos en cuenta que a él este actuar del haberlo asesinado, por ejemplo, cuando un asesino mata a su primera víctima, tiene dos caminos. O el primero es quedarse en shock, no saber qué hacer, se asusta, quiere irse, ahí nomás se le vienen todos los actos de arrepentimiento. O la segunda, que es disfrutar de ese acto, porque así actúa la gente, la mente macabra. Bien, lamentablemente es así. Algunos van a estar escuchando y van a decir, ay, qué turbio esto. Y bueno, lamentablemente así actúa. Jeffrey aprovechó. Bien, cometió actos necrofílicos. Bien, no vamos a detallar en esto que Mm, dice Pacha. Bien, lo diseccionó, lo derritió en aceite, escúchame, en ácido. Pero todo esto lo hace en ácido. eh, para empezar a cubrir un poco lo que él empezó a hacer. Y con ese acto, bien, empieza su despertar. ¿Por qué? Porque ahí empieza esta búsqueda de ese mismo placer que él tuvo al hacer este acto. Bien, tengamos en cuenta que ahí empieza él a comparar un poco. Es como cuando uno empieza a consumir ciertas sustancias, digamos, y empieza a querer buscar ese mismo nivel de éxtasis, ¿sí? O ese mismo nivel de placer. Entonces ahí es donde está un poquito complicada esta cuestión. Después nos saltamos a junio, donde él empieza a Sí. cometer otros asesinatos también. O sea, mayo, junio, ahí vemos que ahí empieza su racha, ¿sí? ¿Qué querías decir? No, de que es verdad lo que vos decís, de que son de las personas que tienen, en ese sentido sería como una adicción a la adrenalina del momento, como las personas que directamente tienen adicciones que siempre buscan ese mismo efecto, por eso terminan consumiendo más, en búsqueda de sería como la satisfacción, el sentimiento que le causó la primera vez. Por eso hay personas que tienen problemas de adicciones, dando un ejemplo con la cuestión de las drogas, que vamos a decirlo, en el caso que se consuman drogas, en lo posible vayan a hacer rehabilitación si es que se quieren rehabilitar. Pero siempre se busca ese mismo primer encuentro, vamos a decirlo entre comillas, pero ¿qué pasa? El cuerpo siempre causa como una resistencia, consigue una resistencia y cada vez cuesta muchísimo más llegar a ese punto. Sí, Es lo que también le pasó a Jeffrey en ese sentido, de que qué pasó, tuvo ese sentimiento y después lo trató de replicar, tener ese sentimiento de control, de poder absoluto, que cada vez le costaba más claro. obtener. Es tal cual. Acá precisamente hay algo importante de detallar y es que Jeffrey Dahmer, como dije, era una persona muy fascinada por el control, pero lo que él poco tenía cada vez más era un autocontrol sobre esto. Bien, al principio sus primeros asesinatos y todo fueron medianamente periódicos en el sentido de que no fueron tan seguidos, sino que iba a una racha un poquito importante, pero no tan frecuentes, ¿sí? Pero a medida que él va avanzando y va descubriendo todo esto, empieza a incrementar cada vez más este despertar. Y acá es algo importante detallar también, que Jeffrey vamos a ir viendo que va cambiando un poco su mentalidad a los aspectos más morbosos y más oscuros de la mente humana. Porque Exacto. cuando él empieza, llamémosle por el mero hecho de un placer sexual, pero después va a llegar incluso a tanto deseo de control que va a intentar crear zombies, por ejemplo. Va a intentar crear personas que sigan sus órdenes metiéndoles ácido al cerebro. O sea, es algo impresionante. Ya después lo vamos a hablar cuando vayamos avanzando, pero al punto de que Jeffrey va a ir retorciéndose. Dentro de esto también es importante destacar su estadía.
¿sí? Porque él va pasando de un lugar en otro en su estadía, debido a sus problemas de alcohol, debido al problema de la madre, de depresión, debido a que el padre está muy consumido por el trabajo, a que en un momento chocan con el padre. También tengamos en cuenta otra cosa que no lo dijimos, pero Jeffrey es una persona que no siente empatía. No siente empatía ni siente cariño o aprecio por ninguna persona. Por su padre, por ejemplo, que el padre lo apoya y todo, no siente amor, no siente cercanía, no siente empatía con el padre. Con la única persona que por ahí llega a sentir algo de aprecio es con su abuela, en una época en la que él es expulsado de la academia militar, es expulsado por esto que yo les decía del alcohol. Entonces él va a vivir con su abuela, bien, en abuela la única que por ahí lo logra encaminar un poco, en el sentido de que él, cuando va con su abuela, entra, eso se me cayó el mate, entra a la casa de su abuela siendo una persona que ha tocado fondo, siendo una persona que es dominada por el alcohol, una persona que ha cometido atrocidades. Ya estamos hablando de que ya cometió algunos asesinatos, y logra componerse, logra dejar un poco el alcohol, logra trabajar, consigue trabajo, empieza también una carrera un poquito más normal, ¿sí? Ahí es donde se abre un periodo donde Jeffrey no asesina, pero lamentablemente ese periodo no duró mucho, porque ese éxtasis que él tiene que ser solventado, tiene que ser resuelto. Entonces lamentablemente llega otra víctima donde él no puede controlarse. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá pasa algo muy importante, que Jeffrey conoce a una persona, no me acuerdo, creo que es Richard Guerrero, al que conoce en una discoteca, y se terminan yendo para su casa, para un departamento, donde pasan la noche, no sucede nada, mágicamente no sucede nada. Perdón, no era Richard Guerrero, era otro autoestopista, perdón, ahí está, era otro autoestopista, donde él le ofrece estadía, eh, se, se quedan, no sucede nada, y a la mañana siguiente esta persona le acerca un desayuno a Jeffrey por querer agradecerle. Jeffrey se levanta, ve a esta persona que tiene un cuchillo, pero en realidad es el cuchillo del desayuno, se asusta, se levanta y lo asesina. En esta confusión. Y en este asesinato vuelve la decadencia y ya no va a tener regreso, ya no va a tener retorno Jeffrey a lo que una vez fue con su abuela. Tras este asesinato vuelve a sentir ese éxtasis que en un momento tuvo, y empieza ahora a buscar cada vez más. Y ahora empieza un poco la caída retorcida de Jeffrey, ¿o no, Pacha? A lo largo de sus asesinatos, encima se manda un pequeño número, dice que asesinó a más de 17 personas en un plazo de 4 años nada más, pero esos son únicamente los que se descubrieron. Se dice que pudo haber asesinado a más personas. ¿Cómo es? Él tenía, como estuvimos hablando antes, tenía una obsesión por el control, y eso se reflejaba en la forma, en las formas que causaba los asesinatos. Dándote un gran ejemplo, como lo dijimos antes, que fue el primero, que fue con Stephen Hicks, que él lo golpeó con una pesa en la cabeza, prácticamente eso fue una muerte instantánea, a hacer los siguientes asesinatos con estrangulamiento, que directamente los agarraba, los ponía en el suelo o los agarraba por sorpresa y los ahorcaba. O sea, los estrangulaba y él los veía, que era directamente estaba en una posición de poder absoluto, pues directamente tenía la vida de otra persona en sus manos de una manera bastante literal, que los cuales después se fueron intensificando. O sea, fue mucho más morboso de las cosas que hacía antes, el antes, el durante y el después. Principalmente los momentos que eran mucho más turbios con él era el después, que era la parte más fuerte. Pero es verdad, como dijo Leo, de que hubo un momento que se tuvo esa rehabilitación, vamos a ponerlo
ahí, con pinzas, el término rehabilitación, si es que se puede rehabilitar de eso realmente. Eh, pero realmente fue muy, muy complicado. Encima sumándole de que se reflejaba en su personalidad incrementada un poco. No, es verdad, como dijo, de que tenía cierta. Hay una cosa que que tiene carisma, hay que admitirlo. Jeffrey tenía carisma, porque vos realmente no te subís a cualquier auto o te vas con cualquier persona. El tipo tenía, aparte de tener una infancia de que era tímido, que no podía comunicarse, directamente a llegar a tener esa autoestima, ese carisma para poder llegar a convencer a personas. Encima en el contexto cultural, que directamente levantaba a personas. Así de afrodescendientes, así de personas de color, que en ese momento estaban en un grupo bastante segregado y que realmente eh, fue un acto bastante como diciendo, ay, esta persona me está ayudando sin importarle mi color y creo que eso en cierta forma es como que le ayudó a poder tener esa cantidad de víctimas y realmente fue algo bastante fuerte. Sí, sí, la verdad que fue ahí un poco complicado ese aspecto. Pero sí hay que tener en cuenta y hay que destacar esto que vos decís, de que Jeffrey tenía mucha personalidad, mucha labia, tenía mucho carisma. ¿Por qué es importante destacar? Porque acá yo quiero traer a colación eh, algo que se va a ver frecuente en el proceso delictivo de Jeffrey Dahmer. Bien, que es un poco Mm, la inoperancia policial. Porque lamentablemente hay que hablar de esto, ¿sí? Porque, ¿por qué digo inoperancia? Porque en varias situaciones la policía no actuó como debería ser, ¿sí? Esto lamentablemente sucede en ciertas partes del mundo donde la policía no actúa como debe ser, ¿bien? Entonces es importante destacar. Jeffrey Dahmer, dentro de toda esta seguidilla de actos delictivos, perdón, eh, sí tiene ciertos errores, ¿sí? O sí comete ciertos errores, porque cuando una persona está guiada por su éxtasis, está guiado por una búsqueda importante, no piensa con claridad. Si bien Jeffrey Dahmer era muy metódico para la hora de actuar, ciertos errores empezó a cometer. Para esto es importante destacar tres cosas, cuatro en realidad, muy importantes, que se han hecho renombre de Jeffrey, ¿sí? Primero, en particular, eran las famosas fotos Polaroid de Jeffrey Dahmer. Jeffrey mm, Dahmer cuando empieza con este actuar, no solamente empieza con, bueno, la parte sexual, la parte de asesinato, sino que también, como decía Pacha en un momento, le gustaba coleccionar cosas. Y dentro de esas colecciones sacaba fotos. Sacaba fotos Polaroid, esas que se imprimen, esas chiquititas. Empezaba a sacar fotos de todo lo que él hacía. Literal, de todo lo que él hacía. Al punto de que hay personas que vieron esas fotos, policías, investigadores, y no podían creer lo que estaban viendo. O sea, era algo inhumano lo que estaban viendo. Entonces, eso primero. Segundo, la propia colección. La propia colección de. Eh, ay, que mogué. Ay, ahí está. La propia. la, ahí está. La propia colección de extremidades o de partes de cuerpo. A Jeffrey Dahmer le gustaba mucho coleccionar esto. Algunas las metía en ácido para que se disuelvan toda la cosa, y otras las coleccionaba. Las coleccionaba algunas en frascos, en partes de su casa, y con otras empezaba a hacer algo que se podría llamar como parte ritual, por ejemplo. O sea, empezaba a hacer esculturas, se encontraron por ahí restos como puestos de cierta forma que se podría llegar a decir que eran como tipo rituales. Em, Después, eso la segunda. La tercera era que fue tanta la seguidilla de asesinatos que su departamento, donde él vivía, ya no podía albergar tantas cosas. Entonces eso empieza a alargar olor, eso empieza a
a tener cierta descomposición, al punto de que la policía iba, se daba cuenta de este olor, de estas cosas, porque los vecinos propiamente llamaban, había actos sospechosos, pero no hacían nada. No ingresaban, no investigaban, no hacían nada. Y la última, que fue la que lo hizo decaer, fue esto que yo les decía, que empezó a tener una fascinación por el dominio al punto de que quería que sus víctimas sean tipo zombies. Que le hicieran caso, que volverlos un ente, bien, sin raciocinio, sin voluntad propia, pero que se mantuvieran vivos, porque él podía mantener el dominio siempre y cuando la persona no estuviera viva, ¿sí? El dominio total. Él quería lo mismo, pero con una persona viva. Entonces, empezó a trabajar esto. Y esa fue la decadencia. Pero antes de hablar de cómo lo arrestaron, es importante saber que la policía fue varias veces a su departamento, o fue varias veces a interrogarlo, a hablar con él, por llamados de la policía, por vecinos, por ahí muchas veces de alguna que otra víctima que se le escapaba, que iba y por mediana vez lo escuchaban, eh, y se acercaban al departamento. Pero lamentablemente no hacían nada. Había evidencias muy firmes como para mínimo hacer una investigación o mínimo ingresar al departamento, como por ejemplo el olor, como por ejemplo ciertos actuares de Jeffrey, porque si bien por ahí era muy convincente, tenía mucha labia, había ciertos actuares muy raros que él tenía, pero lamentablemente la policía no hacía nada. Él se excusaba mucho de que no, es comida vieja, no, es que hay humedad acá, es que no, siempre excusaba algo que la policía lo terminaba tomando y se iba. Y lamentablemente esa inoperancia policial va a hacer que el recuento de víctimas de Jeffrey sea mayor y sea cada vez más grande. Eh, la verdad que antes de continuar, de hablar un poco de la historia y ya ir diciendo cómo fue atrapado y qué es lo que pasó con él, a mí me llama mucho la atención de Jeffrey, bien, algo que vamos a hablar después cuando terminemos un poco la historia, pero me llama mucho la atención la repercusión que él ha tenido. No solamente por el caso mediático que lo caracteriza, sino también por lo que ha pasado últimamente culturalmente con la serie de Netflix. A Oh, mí, sí. o sea, ya lo vamos a hablar después, pero a mí me impresiona cómo esta persona que nosotros estamos describiendo ahora, este ser, eh, ha sido tan romantizado con la serie. O sea, con la serie, Sí, si bien el actor que interpreta lo hace tan bien, eh, sí me llama la atención cómo las personas se lo han tomado muy romantizado. Muy romantizado en el sentido de que no parece el monstruo que nosotros estamos describiendo ahora. Las personas lo ven como pobrecito, o miralo, o entendámoslo. Y vos decís, no, no, o sea, si bien es una persona que tiene rasgos psicológicos, psiquiátricos a tratar, bien, no podemos romantizar eso. O sea, estamos hablando de una persona muy morbosa, muy peligrosa. Porque también nosotros estamos de hablar em, de asesinatos y de despertar sexual. Pero, ¿cuál es el apodo de Jeffrey Dahmer? El caníbal de Milwaukee. Porque empezó a raíz de la segunda víctima, o de la primera, no me acuerdo bien, a ser caníbal. A ser caníbal. creo que la segunda. Una persona caníbal es una persona, bien, que consume carne de su misma especie, o sea, de otro humano. Entonces, Jeffrey empieza a hacer eso. Empieza no solamente a consumir la carne, sino empezar a probar diferentes cosas. Empieza a tener toda una seguidilla de buscar no solamente ahora el despertar sexual, sino que también empieza a buscar el canibalismo, el sadomasoquismo, el control, un montón de cosas empieza a buscar con cuerpos inertes. O sea, él lo que busca es comida y juguetes, básicamente, resumiendo. Entonces, estamos hablando de una persona que quiere convertir a otra persona en esas dos cosas, en un juguete y en comida. Nada más.
Entonces, a mí me llama la atención cómo a raíz del tiempo ha sido un poco romantizado a raíz de esta serie. Pero bueno, antes de hablar de la parte cultural, cerremos un poco el caso. Demos un poco los últimos datos, cómo fue atrapado y qué es lo que pasó de él. ¿Vos tenés algo de datos de eso? Aparte, un poquito para reforzar lo que dijiste antes, lastimosamente hoy en día se romantiza demasiado al villano, vamos a ponerle un título, eh, dándote otro gran ejemplo y poquito más local, algo argentino, el caso de Nadir Galarza, que hoy en día también acaban de hacer una serie y está un poco bastante como agarrado con pinza, como le están haciendo ver como, ah, pobrecita, pero al fin y al cabo, ella también termina asesinando al novio. También dice que lo mató su padre, bueno, su punto y aparte, pero al fin y al cabo lo están haciendo ver como pobrecita. Y es verdad, y otro caso también, si querés, en Estados Unidos, fue el chico que causó un tiroteo en su escuela. Y todo decía, ay, pero es porque eso es re lindo. El chico, no sé si te das cuenta, uno flaco con pelo violeta, no sé si alguna vez lo viste. Sí, sí. Que entonces, ah, pero es re lindo. No, no me acuerdo cómo se llamaba realmente, no me lo acuerdo. Pero es prácticamente lo mismo, porque dicen, ah, es lindo, es porque tiene problemas mentales, que él no lo hizo queriendo y esto que lo otro. No, no le podés echar la culpa a algo que hiciste por alguna facultad. Puede ser que te inhiba, eso sí, que no tengas tanto total raciocinio, pero no es excusa por tus actos, así, de eso para tus actos. Es que Y va. lastimosamente hoy en día esas cosas, las facultades mentales, sí influyen. Sí, a ver, acá, a ver, con esto lo sabrán mucho los psicólogos, los psiquiatras. La mente humana es un Mm, misterio cada vez más grande. Nunca terminamos de resolver todo y lamentablemente las facultades mentales, la- las deficiencias mentales, las enfermedades mentales, todo tiene consecuencias, ¿sí? Y hay algunas que sí es una realidad que te inhiben de total control de vos mismo, ¿bien? Pero a su vez no lo podemos, no le podemos brindar todo el apoyo, mm, digamos, a una persona que terminó siendo un asesino serial. O sea, si una vez se le, se le bloqueó el raciocinio y cometió un acto delictivo, hay que tomar consecuencias, hay que tomar medidas de eso. Bien, instalarlo en una institución mental, eh, llamar a la policía, que la policía actúe como tiene que actuar. Porque, a ver, gran parte de esto también es culpa del entorno, ¿bien? Obviamente, Jeffrey no se salva de nada, ¿bien? Él es totalmente consciente de lo no. que hizo, ¿bien? Después en las entrevistas, en las grabaciones que hay de él, él dice que es consciente de lo que hizo, ¿bien? Que en el momento como que perdía el control, pero él es consciente de lo que hizo, ¿bien? Obviamente, esa persona que está tan impulsada por el éxtasis y todo, no va a buscar ser arrestada, ¿sí? No va a buscar ser detenida, porque lo que quiere es seguir continuando con su racha. Pero no podemos quitarle toda culpabilidad, porque si no estamos hablando de qué, o sea, no podemos quitarle la culpabilidad, no podemos quitarle la responsabilidad de sus actos, ¿sí? Y acá entramos en un juicio moral de, bueno, si él no tiene facultades mentales o no tiene control, porque estamos hablando de que Jeffrey Dahmer sí perdía el control, pero él era consciente. Pero si hay otra enfermedad mental en la que te quita totalmente el control de vos mismo, a ver, tampoco lo podemos romantizar. Y yo entiendo también otra excusa que se dice mucho, excusa digamos, dentro de estos casos, que es bueno, es que tuvo una infancia difícil, es que tuvo... Sí, yo te entiendo eso, yo te entiendo que puede haber tenido una infancia difícil. No digo nada de mi parte porque gracias a Dios yo no tuve una infancia difícil, yo tuve una infancia bastante normal, llamémosle. Pero hay personas que han tenido infancia difícil, que no han tomado esas decisiones. Hay personas que han tenido infancia difícil y no han tomado esas decisiones. Han tomado otras decisiones, otro tipo de decisiones. Han salido adelante. Obviamente, han buscado ayuda, no han podido salir solos, algunos, otros sí. Hay que buscar.
Pero si vos me decís que porque ha tenido una infancia difícil es así y hay que encubrirlo, no, estamos hablando mal. Ujú. O sea, si tenemos ejemplos de personas que han tenido infancias difíciles, duras, y han salido adelante, han buscado ayuda, no podemos romantizar esto. Yo creo que eso también me preocupa. No. Pero bueno, continuemos ahí un poquito con Jeffrey, ya volvemos a este debate, ¿sí? Bueno, Jeffrey Dahmer continúa durante 10 años esta racha de asesinatos, cada vez cometiendo actos necrofílicos peores, coleccionando restos, sacando fotos, y cada vez su actuar es más frecuente y un poquito descuidado. ¿Cómo es atrapado? Bueno, sucede acá es algo importante dentro de la inoperancia policial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Jeffrey eh, logra atrapar a un joven al cual no asesina, sino lo que hace es lo manipula, lo lleva a su departamento, bien, le ofrece sacar unas fotos eróticas, ¿sí? Le ofrece $100, lo lleva a su departamento y cuando entra en su departamento le dice, hoy me voy a comer tu corazón. Eso le tira. El otro, en vez de, en vez de asustarse y todo, obviamente se asusta, pero entra en calma, empieza a hablar con él, empieza como a empezar a guiarlo, empieza como... que es un actuar raro en una víctima. Una víctima cuando sabe que es víctima empieza a asustarse, empieza a gritar que no, por favor. Entonces, este actúa de otra manera. Una manera que lo empieza a persuadir. Lo empieza a persuadir, pero Jeffrey no lo mata, sino que lo desmaya y le hace una trepanación en el cerebro con este afán de querer hacer sus zombies, sus esclavos. Cuestión que le inyecta el ácido y se va del departamento. Queda desmayado esa víctima con el ácido en la cabeza y se va del departamento. Bien, una víctima mucho menor que él, menor de edad, ¿sí? Es importante, 16, 17 años creo que tenía. Jeffrey para ese entonces creo que tenía cerca de 30, no me acuerdo. Entonces, se va. Cuando llega nuevamente al departamento, ¿sí? Lo ve a esta víctima, la ve hablando con dos mujeres del vecindario. Se había escapado del departamento, estaba hablando con dos mujeres del vecindario. Jeffrey se acerca con calma, no entra en pánico y las hace convencer, o sea, las convence a las mujeres de que esa persona es su novio de 22, 23 años, que no parecía de 22, 23 años, pero con esta labia que yo les digo, les hace creer que es esta persona. Su novio, que bueno, estuvieron haciendo juegos sexuales, no sé qué, no sé cuánto, y que estaba alcoholizado, bla, bla, bla. Bueno, se lo lleva, las logra convencer. Bien. Al rato, suceden las cosas, qué sé yo, Jeffrey lo lleva nuevamente a su departamento, lo vuelve a atar, le vuelve a hacer la tripanación, le vuelve a poner ácido, y ahí lo que pasa es que, si no me equivoco, vos corregime en el peor de los casos, la víctima logra escaparse de Jeffrey, bien, creo que lo golpea, hay como medio una pelea, bien, logra escaparse cuando sale, se encuentra con una policía y ahí sí la policía acude al departamento, logran entrar, lo dominan por completo, lo tiran al piso, Jeffrey se pone al principio muy tranquilo, después se pone muy violento, lo logran dominar, el tan famoso de la dominación es dominado, le ponen las esposas y empiezan a investigar su departamento, donde se encuentran de todo. De todo se encuentran. Las famosas fotos, se encuentran, bueno, todo esto que yo les dije de la conservación de ciertas extremidades, los altares, De rituales, partes, sí. bueno, todo manchado obviamente, con sangre, todo sucio, un desastre. Se encuentran lo peor, literalmente lo peor. Jeffrey es llevado a juicio. Bien. Sí. En el juicio muy polémico, muy Le mediático, diagnosticaron de todo. porque más allá de todo eso se da a conocer todo lo que él hace.
obviamente muy mediático porque, bueno, todo lo que ocasionó, las víctimas que tuvo, muy mediático también por las víctimas, víctimas homosexuales, víctimas Sí. de color, afroamericana, entonces todo muy mediático. Es encarcelado, bien. Lo encarcelan creo que por 17, vos lo dijiste, 17, 18 asesinatos que pudieron comprobar. ¿Sí? Hay muchísimos que no pudieron comprobar, que no encontraban evidencia. Porque bueno, sabemos que él deshacía a las víctimas en ácido, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Entra a la cárcel. En la cárcel está, si no me equivoco, creo que 2 o 3 años. En esos 2 o 3 años empieza a dar una o dos entrevistas. Entre esas está la entrevista esta con el padre. El padre, después de que él deja a su abuela, porque cuando ya la abuela ve que empieza a llevar hombres a la casa, qué sé yo, lo echa de la casa, vuelve con el padre es quien le hace el sustento económico y lo ayuda mucho económicamente. Jeffrey no sentía una gota de amor por él, pero es quien estuvo desde que dejó a su abuela hasta que está en la cárcel. Hay una entrevista de como una hora, hora y media, donde está con el padre al lado, donde hablan muchas cosas, muchas cosas. A mí me impresiona la frialdad de Jeffrey. O sea, cómo cuenta todas las cosas en una monotonía impresionante que te da escalofríos escucharlo. Eh, y, y bueno, y ahí está el padre. ¿Por qué digo que está 2 o 3 años en la cárcel? No porque haya sido liberado, sino porque muere en la cárcel. ¿Sí? Él muere en prisión. Muere asesinado por otro recluso, ¿sí? Que un recluso que se dice que Ujú. padecía de esquizofrenia y que cuando lo asesinó, él dijo que le habían encomendado, una voz le había encomendado asesinar a Jeffrey. Es como la excusa que él dijo, digamos, dentro de cuando le preguntaron qué es lo que pasó. Pero esa es un poco la vida, lo que hizo Jeffrey Dahmer. Hay mucho, obviamente, para entrar en detalle, ¿sí? Podemos hablar, como les digo, de, de todo lo que es la parte psicológica, todo lo que es la parte psiquiátrica. Podemos hablar mucho de Jeffrey, mucho, mucho. Pero ya es entrar Sí, en hilo. mira, Decime. sí, como para rellenar un poquito de todo lo que dijiste vos, cuando Jeffrey fue atrapado, varios psicólogos lo analizaron porque ¿qué pasó? Él se declaró culpable, pero quería que se le redujera la sentencia por sus facultades mentales. Se le hicieron así, varios psicólogos lo analizaron y se le diagnosticó con necrosis, así, necrofilia, o sea, necrosis y necrofilia. Trastorno del límite de la personalidad. Trastorno esquizofrénico de la personalidad y psicosis. Esas fueron varias cosas que se le diagnosticaron. Claro, Varias, pero igual no merita. Se le condenó, se imagina, se le condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas. claro, Es o un sea. montón. O sea, no salís. O sea, Dándote un ejemplo, no, si no me equivoco, en Estados Unidos una cadena perpetua son 50 años. Literalmente le dijeron, estate, creo que son 1000 años, creo. Te voy a tirar un número, pero no. No, un poco, no, menos, 750 años o por ahí, no sé cuánto será. Y es verdad, la persona que vos dijiste que fue la persona que se escapó por las dudas, lo tengo acá el nombre, se llama Tracy Edwards. ese, Es la persona que se escapó, que ese. gracias a Tracy Edwards. Se escapó, es verdad, como dijiste, se escapó y fueron a la casa y realmente, ¿qué pasó? Fueron como diciendo, es acá, es acá, es acá. Y es verdad, se comenzaron a pelear con Jeffrey. O sea, Sí, discutieron diciendo, no, nos tenés que dejar entrar y entraron, pero regañadientes y después cuando comenzaron a encontrar cosas, es verdad, ahí fue cuando lo atraparon. ahí Y está. la persona, el reo que vos dijiste que lo mató, se llama Christopher Scarver. Y es verdad, el hombre tenía esquizofrenia y lo terminó asesinando por una voz. Pero también dicen de que no otras personas decían de que directamente no escuchó nada y realmente lo mató porque Jeffrey se regodeaba de todos sus actos en algunos aspectos, como diciendo yo hice esto. Y la gente, ese hombre le dio tanto asco de todo lo que hizo que lo terminó matando. Claro. Pero básicamente es eso.
Bueno, tal cual, bueno, esa es la vida un poco de Jeffrey Dahmer. ¿Por qué hemos decidido que sea el primero de este podcast, de esta segunda temporada, donde vamos a hablar de varios sucesos criminales, de varias mentes criminales? Em, Hemos decidido que sea el primero, uno, por la parte mediática del propio caso. No vamos a traer por ahí casos como muy de un asesinato y listo, sino que vamos a traer mentes criminales un poquito importantes para detallar, ¿sí? O para destacar. Eh, y Jeffrey es una de esas. Pero también lo hemos traído por lo mismo que ya había comentado anteriormente, que ahora vamos a entrar un poquito en este debate, que es la parte cultural, las consecuencias culturales que ha tenido Jeffrey. Mm. Eh, Jeffrey Dahmer se ha hecho tan mediático y tan famoso que a raíz de los años ha estado evolucionando su actuar mediático, ¿sí? O su consecuencia cultural. No solamente en las series, ¿bien? Precisamente para la investigación de este podcast, que hemos, a ver, cabe aclarar que este podcast lo vamos a intentar hacer lo más family friendly, digamos, posible, en el sentido de que no vamos a entrar en tanto detalle, porque bueno, uno YouTube nos lo va a bajar y otro tampoco es nuestro objetivo, ¿sí? O sea, hay muchos detalles y muchas cosas muy morbosas y muy negras que no lo vamos a detallar. Pero dentro de esta investigación hay mucha información de Jeffrey. No solamente en internet, Sí. sino también tenés la serie. Hay un libro que vos precisamente me nombraste antes de empezar este podcast. ¿Qué es ese libro? Contame. Ah, la de la novela gráfica, vos decías. Esa, la novela gráfica, perdón. Sí, sí, a ver, hay varios libros. Uno que sería los asesinatos de Milwaukee, que son la triste historia de los crímenes de Jeffrey Dahmer, que fue escrito por Mark Seid, que es una exploración detallada, directamente sería como un resumen de todo lo que hizo Jeffrey a lo largo de sus años. Y la que justamente es la novela gráfica, es Mi amigo Dahmer, que directamente es una historia escrita por Dave Bagder, que es una mirada desde un punto de vista a través de los ojos de un compañero de la escuela de Jeffrey. Después Claro, están, bueno, los expedientes de Jeffrey, que es otro libro que es un análisis sobre sus crímenes y su relación en cultura popular. Hay de todo un poco, hay documentales, las películas, artículos periodísticos, artículos psicológicos de él. Hay mucha información. claro, Directamente se ha, se ha hecho encima muchas investigaciones desde varios puntos de diferentes perspectivas sobre lo que causó sobre lo que hizo, lo que causó después y sobre su psicología. claro. Sí, sí, a ver, ha tenido como una consecuencia cultural bastante grande. Creo que tiene, como te dije, una o dos adaptaciones, tiene muchos libros, tiene... eh, ha sido investigado también mucho por psicólogos, por psiquiatras, porque la mente de Jeffrey, cómo actuaba y todo, ha dado pie a investigaciones que antes no se hacían, o investigaciones que por ahí no eran tan populares. Todos estos rasgos mentales, o todas estas enfermedades mentales que vos has nombrado anteriormente, fueron foco de muchos psicólogos y psiquiatras que intentaron comprender y darle una razón al actuar de Jeffrey. Lamentablemente, estamos hablando de la parte oscura de- del ser humano. Estamos hablando de la parte más peligrosa, la parte más complicada, ¿sí? Eh, y nada, a ver, como para ir cerrando un poco este primer episodio, así llama mucho la atención los actuares de ciertas personas. Son un foco de investigación importantes. El hecho de, bueno, de cómo actúa la mente criminal. Y también sí me llama la atención a mí eh, un poco. eh, o sea, me llama la atención porque no me deja sorprender hasta dónde puede llegar el ser humano. ¿Me entendés? O sea, hasta dónde... O sea, uno piensa que por ahí ha visto el peor acto de humanidad al decir, bueno, asesinó a otra persona, pero saber que hay actos peores es como cuesta comprender. Eh, pero bueno, eh, no sé si vos querés decir algo más.
¿sí? No, aparte de que después, bueno, de su encarcelamiento y bueno, y después también, después de su muerte, varias cosas se comenzaron a modificar en las leyes de Milwaukee, para darte un ejemplo, de que una fue la reforma de las seguridades carcelarias, como diciendo, fue después de que lo mataron eso, de que como para asegurar la vida de los reclusos para que no haya muertes innecesarias. Y la otra fue la que justamente una de las que mayor pie tuvo, fue la discusión sobre la pena de muerte, porque mucha gente quería que se autorizara la pena de muerte para si Jeffrey murió. Pero ¿qué pasó? Hubo un conflicto en cuestión de la moralidad, diciendo no, de que sí, pero después que dijeron, no, ¿sabes qué? Se hicieron la que muchos dicen que se pudra en la cárcel. Y por eso le dieron tantas cadenas perpetuas como diciendo, no tenés ni posibilidad de salir. Claro, O sea, ni la más mínima posibilidad. Así que claro, le dijeron, es preferible eso que tenga eso que es una muerte en prisión, pero así que hasta que te mueras vas a estar metido entre rejas. claro. Sí, 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 tal Entonces, cual. ni. Aparte de eso, bueno, y de algunas cosas sobre las investigaciones, de prácticamente que hacer mejor, capacitar mucho mejor a los policías. Bueno, aparte de en ese momento las mejoras en las leyes con las personas de las personas de color. Y sobre eso se hizo unos avances en los estudios de la psicología humana en relación a los crímenes. O sea, de que si se pueden ser juzgados, cómo tienen que ser juzgados y todo ese tipo de cosas. Básicamente en ese sentido, algo bueno hizo. Claro, o sea, Algo. a raíz del actuar y del Del caso algo muy criminal, malo, algo eh, bueno salió. a ver, sí sabemos, y esto es un conocimiento popular, digamos, de que no todos sabemos todo, digamos, y a lo mejor ahí la policía, todo el poder judicial, no tenía las leyes o no tenía tanto solvento, porque, a ver, a lo mejor esto, O no tenía la voluntad. claro, o sea, esto lo estoy diciendo yo sin estar en la época, ¿no? Pero a lo mejor no tenían las herramientas, los métodos, lo que sea, porque a lo mejor nunca les había tocado un caso como el de Jeffrey, no sé. Pero sí sigo dejando sobre la mesa este tema de la inoperancia policial, porque muchas veces por dejar de lado al otro, por su preferencia sexual o por su lado eh, étnico, digamos, o por su color de piel, eh, no fueron a investigar antes, digamos. Y el hecho de saber que si hubiesen ido a investigar antes, se hubiera cortado antes, es como, te deja mucho ahí que desear de la inoperancia. Pero bueno, gracias a este caso, digamos, se fueron reformulando algunas cosas como vos decís. Pero bueno, gente, este podcast, este primer episodio está llegando a su fin. Esperamos que les esté gustando esta segunda temporada. Esta segunda temporada traemos muchas cosas, traemos muchos arreglos, muchas cositas nuevas, muchas propuestas nuevas. Entonces, nada, esperamos que les guste y lo apoyen mucho. ¿Cómo nos pueden apoyar? Simplemente siguiéndonos en las redes sociales, que está acá la mía y bueno, justo debajo de Pacha la de él. No, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir también en YouTube, acá en el podcast, dejando like, compartiéndolo, todo eso es gratis, no tienen que abonar nada, entonces para nosotros nos ayuda mucho a poder ir mejorando este podcast, que nada, que lo hacemos simplemente para ustedes porque nos gusta compartir esto. Entonces bueno, gracias también por estar de ese lado. ¿Vos, Pacha, querés decir algo? No, de que justamente sea lo que acabaste de decir y justamente lo que está diciendo tu cartel atrás tuyo, que es suscribirse, darle like, compartir y directamente cualquier cosa, si tienen algún comentario, alguna información o alguna acotación, déjenlo en los comentarios que nosotros los leemos. Siempre, por supuesto, desde el punto de vista hacia nuestra persona o directamente hacia ustedes. Nosotros si nos dicen alguna pregunta, nos dicen algún comentario, alguna información que incluso puede que la hayamos pasado por alto, siempre estamos dispuestos a recibirlo, pero siempre desde el punto de vista del respeto. Exactamente. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí, gracias por compartirlo, gracias por formar parte de esto, ¿sí? Así que bueno, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta luego. Adiós.